Maestro, un gusto tenerlo por aquí. Quisiéramos, a propósito de la distinción que le hace la Lotería Nacional, pues que nos contestara algunas preguntas en relación a su trabajo. La primera, ¿quién es José Luis Soto? Platíquenos. Bueno, lo que puedo decir es que nadie nace artista, genio, científico o sicario. Se puede traer en los genes, pero después, al nacer y estar desarrollándose, esas aptitudes y esa tendencia hacia el arte se hace o se deshace. Como decía uno de los maestros de la pintura mexicana, se hace o se deshace. ¿Qué significa? Que aunque uno tenga ya esa tendencia hacia observar los muros, como yo lo hacía, muros de adobe en el barrio de Tierra Blanca en Celaya, donde me imaginaba que aquellas figuras se movían y que eran historias contadas a la casualidad, y que fui descubriendo que el dibujo era una manera muy innovadora de transformar, por ejemplo, las nubes en imágenes que podrían ser esculturas o batallas o heroínas o una serie de imaginaciones. Entonces fue cuando encontré la Escuela Popular de Bellas Artes del maestro Salvador Zúñiga, y allí, junto con la influencia que tenía ya de haber conocido los murales de Francisco Eduardo Tresguerras, que es el juicio final pintado ahí en la iglesia del Carmen, y luego los juicios populares que se hacían en la plaza pública, donde se quemaban aquellos judas enormes que representaban a los hambreadores del pueblo, a los corruptos, y todo eso era una fiesta y era un juicio efectivamente también, no final, pero pues muy emocionante para mí, porque eran esculturas que explotaban, que tronaban, y todo eso fue tal vez mi primera influencia para pues hacer un hábito de observar todavía más todo tipo de libros, dibujos, escenas que me conmovían. Creo que todavía sigo siendo ese impúber que indaga, que hace bocetos así oníricos, y que de ahí surgen escenas de los murales que he realizado. Así empiezo casi siempre a hacer mis diseños, como jugando, explorando, manchando en los papeles. Pues esa es, yo creo, una, un acercamiento a lo que soy, a lo que indago, a lo que busco, que es el juicio histórico de mi tiempo, que casi en eso se centra la mayoría de mis obras. Entonces, puede ser que ese sea. Precisamente aprovechando esa remembranza de su origen y vinculado con su trabajo actual y que además ha sido ampliamente reconocido en muchos medios, ¿qué significa su muralismo? Bueno, mi muralismo es una ruptura y un reconocimiento al muralismo de la posrevolución. Una ruptura porque había aspectos que no me gustaban, que yo veía como ya anacrónicos, de, por ejemplo, Diego Rivera pintando indios para vendérselos a los gringos. Pues yo veía que eso era una cuestión no solo de ética, sino totalmente contraria a lo que ellos pregonaban, que el arte de la revolución hecha por ellos para que los públicos lo admiraran,
pero no los comprendían. Y aún ahora la gente misma necesita explicaciones. Entonces, yo eso lo vi casi desde mis primeros murales cuando pinté El Despertar y luego El hombre y la dialéctica en el mural que está en la cúpula toscana del Palacio de Gobierno. Empecé a tomar los mitos ancestrales del pueblo náhuatl, donde está Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que en medio está un hombre. Ese hombre a lo mejor es mi idea personal de cómo nadie es malo absolutamente, ni bueno totalmente. Entonces hay una lucha interna que ya nuestros antepasados descubrieron, pues que está en nosotros y que se trata precisamente de dominar las fuerzas de la destrucción, de la guerra, y encontrar otras que son las civilizatorias, las artes, la agricultura, las ciencias. Eso es lo que significa para mí ese mural y que yo mismo en ese muro expreso las ideologías contemporáneas que a veces desvirtúan pues la esencia de una nación o de un pueblo. Ahí aparecen también escenas de la suástica, de la hoz y el martillo, del cristianismo y otras que están alrededor y que son simplemente ideologías, pero la esencia misma está dentro de nosotros y está en lucha permanente por reencontrar el sentido civilizatorio universal. Entonces, ese muralismo lo comencé a cuestionar hasta encontrar un muralismo hecho con el pueblo huichol, con 5 huicholes y un maracame y un sociólogo. Entonces exploramos que la cosmogonía huichol es una cosmogonía totalmente diferente al nacionalismo que se pregonaba en esos días. Y de ahí nace mi inquietud después que en Dolores Hidalgo retomé para hacer un muralismo desde abajo, contrario a lo que se estaba haciendo el muralismo oficial, que era patrocinado por los gobiernos, cuando empezaba ya la debacle del presidencialismo. Y entonces, en ese último mural donde titulé Hidalgo, la independencia ayer y hoy, plasmo ahí cómo a partir del 68 pues realmente se sufre la ruptura de los gobiernos posrevolucionarios con la juventud, con el futuro de México. Y entonces dejo allí un testimonio que es muy, muy personal, pero a la vez es social y es de toda una generación. Entonces empiezo un muralismo distinto, inspirado seguramente por las obras de arte que producía el padre de la patria. Recordemos que él organizaba orquestas, piezas de teatro, eventos para que el público o la gente de su feligresía ensayara una revolución. Y la revolución era precisamente denunciar los hechos sociales. Entonces, yo retomo esto y partimos a las comunidades pequeñas, a rancherías, a pueblos cercanos a Dolores, para que la gente pidiera que se pintara en los murales. Y esto nos da un camino totalmente nuevo, donde continuamos en Celaya y luego en Michoacán,
para ir a los pueblos indígenas, a las comunidades de artesanos, para que ellos mismos dictaran los murales. Así encontramos una tradición de usos y costumbres en la meseta purépecha, en el pueblo de Aranza, y realizamos el primer mural con la asamblea comunitaria. Esto nos abre una posibilidad inmensa de llegar no solamente a la democratización del arte y la cultura, sino a una expresión auténtica, legítima de nuestra historia actual, individual, colectiva y comunitaria. Esto lo hacíamos mientras todos los jóvenes de esas generaciones de los años 70 estaban mirando al internacionalismo como una promesa de riqueza, de fama, de trascendencia, y que yo vi que era una enajenación generacional, y por eso emprendimos este muralismo, que es de esencia totalmente distinta. Maestro, díganos, platíquenos, a propósito de este reconocimiento que le hace la Lotería Nacional y de la publicación de sus obras, algunas de sus obras muralísticas, en la nueva serie de este más reciente sorteo. ¿Cuál es el significado para usted desde el punto de vista artístico, social y de trascendencia? Platíquenos. Bueno, pues creo que no es la primera vez que la Lotería Nacional nos publica uno de nuestros murales. El primero fue para el bicentenario de la Independencia Nacional, donde se publica un mural que hicimos en el museo que yo mismo dirigí y que se llama el Museo de la Independencia Nacional. En la sala que se llama La Gesta Heroica hay un gran muro donde Hidalgo está dando su alegato, su primer discurso por la independencia. Y al mismo tiempo se ven las campanas, la campana de Dolores y la gente campesina que emerge de su cuerpo y está pues siguiendo el llamado del cura Hidalgo. Ese fue publicado, y claro que ahí no nos dan el crédito de autoría ni nada, pero pues bueno, no me importó tanto, sino que se diera a conocer el pueblo de Dolores y este museo, pero tampoco dieron los créditos a este museo, ni dónde se ubica la pintura. Bueno, posteriormente, en este año que se llama del centenario del muralismo, y que yo creo que anda un poco errado ese centenario, porque tenemos 12.500 años de tradición mural, desde los murales prehistóricos que están en Baja California, y que esas culturas y esos pueblos ya han desaparecido, pero los murales están presentes como hechos por gigantes, dicen los que los han explorado y los que los registran. Entonces, muchas veces nuestros murales son mucho más importantes que nosotros mismos. Eso tal vez sea la parte que significa este reconocimiento. Yo algunos de ellos ni siquiera los he firmado, pero muchos me los adjudican por el estilo, por la temática, como el mismo mural que está allí en lo que anteriormente era la presidencia municipal de Dolores, y que es creo que ya lo mencioné, es un testimonio de la represión del 68, Hidalgo, la independencia ayer y hoy, y que junto con los otros que se publican, que es una selección de los murales, porque son muchos más, pero ahí están publicados 10, todos muy certeramente, que en conjunto narran
pues mi proceso de muralista. Está desde mi primer mural, que es El Despertar, en la preparatoria número 1 de la Universidad Nayarita, y que precisamente ahora están remodelando todo el edificio y que lo único que se va a conservar es ese mural. Entonces es muy significativo, pues por eso incluirlo. Y así el mural del Palacio de Gobierno, que es muy amplio, todo el edificio está lleno de murales de mi autoría, pero elegí el del centro porque es el más emblemático para mi autodescubrimiento. Entonces, ¿qué más significa? Bueno, significa que ellos han reconocido por las revistas, por los textos que han hecho críticos internacionales, que dicen que es un muralismo distinto y le llaman un muralismo comunitario. Este muralismo se ha extendido a lo largo de América a través de jóvenes que ahora buscan nuevas alternativas y que van ahora, como nosotros íbamos en los años 70 a comunidades apartadas, ahora ellos lo hacen. Y claro que nosotros no nos quedamos con esa misión, sino también buscábamos hacer una técnica perdurable hasta encontrar el mosaico mexicano, que le titulamos así porque retoma lo que hacían nuestros pueblos prehispánicos al hacer mosaicos con piedras, con obsidianas, y nosotros lo estamos haciendo con materiales industriales. Le llamamos mosaico recortado industrialmente. Entonces se trata de que el pensamiento de la comunidad sea perdurable, que se transmita de generación en generación. El hecho no es novedoso porque ahí tenemos las grandes culturas de Mesoamérica que nos siguen dejando su testimonio y su esplendor en esos edificios. Nada menos hay un texto que acaba de publicar uno de los críticos de arte de Estados Unidos, que se llama Bruce Campbell, y que vio que se había publicado un mural que habíamos hecho en el 2001. Y dice él, esta es una sorpresa genial. En el marco de la celebración nacional de los 100 años del muralismo mexicano, desde que José Vasconcelo y la Secretaría de Educación Pública iniciaron un programa de comisiones murales financiadas por fondos públicos, y a principios de la década de 1920 la Lotería Nacional de México se imprime con imágenes de importantes obras murales pasadas y presentes. Entre las celebradas obras, el Mosaico de las Américas de Minneapolis, una colaboración artística pública en el 2000-2001 entre el Taller de Investigación Plástica TIP de Michoacán, México, y el Centro de Recurso de las Américas, dirigido por el maestro, amigo y gurú del arte público personal, José Luis Soto González, su querida Isa y los artistas del TIP Lupita y Crescencio Méndez Gaspar. El proyecto incluía talentosos artistas de Minneapolis como Débora Ramos, Gustavo Lira y Lori Grimm, y cientos de otros miembros de la comunidad que participaron en las conversaciones de diseño iniciales por el TIP, cortaron baldosas, alimentaron y albergaron a los artistas y cimentaron y rechinaron la obra final. Este mural ha sobrevivido a más de 20 inviernos de Minnesota, a la desaparición del Centro de Recursos y más recientemente a un disturbio policial e incendios provocados en el sur de Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en el 2020. Este mural es hermoso y una maravilla del arte público. E increíble que se celebre en México
el domingo 24 de julio del 2022 en boletos de lotería impresos para toda la República. Bueno, estos son testimonios que a uno le dan la certeza de que vamos por un camino adecuado, propicio, para darle continuidad a nuestros próceres. Muy interesantes todas las disertaciones y la información que nos comparte. Gustaría de enviarle un mensaje a sus conciudadanos celayenses, dado que usted es oriundo de esa ciudad. ¿Qué les podría usted enviar como mensaje? Bueno, yo siempre estoy pensando en mis orígenes y en cómo empecé a aprender allí bajo la tutela del maestro Salvador Zúñiga. Y luego me tocó en suerte estar bajo algunos de los grandes maestros de la segunda generación del muralismo, como Jorge González Camarena, Luis Nichizawa y otros. Pero ahora veo que hay una gran cantidad de jóvenes que están haciendo muralismo en las calles, y eso me parece muy impresionante, muy genial, porque en ese tiempo estábamos más bien preocupados por aprender las técnicas perdurables. Y creo que eso que nos enseñaron los maestros como Chávez Morado, como Nicolás Moreno, fue cómo preparar bien nuestros lienzos, nuestros muros, para que aquello perdure. Es muy lamentable ver cómo estos murales efímeros o callejeros pues están condenados a destruirse por sí mismos, porque no resisten el embate del tiempo. Cabe señalar cómo mencionan los inviernos tan crudos que hay en Minnesota y que han sobrevivido más de 20 años. Yo creo que este es un ejemplo que debemos de apreciar, porque no basta tampoco con ser muy hábiles para dibujar, para hacer copias o resolver problemas técnicos, sino también es muy necesario profundizar en los contenidos, que los contenidos sean de verdadera trascendencia. Y nosotros encontramos, como dije, muy pronto que las comunidades tienen memoria, una memoria que entre todos va o puede entretejer una obra de carácter mayor, una obra verdaderamente trascendental. Entonces, claro que a mí me gustaría muchísimo hacer un programa de transmisión de estas técnicas que hemos venido señalando, y que los métodos son fundamentales. Yo creo que lo mismo que en Colombia, que en Ecuador, que en Argentina, que en Chile, que están haciendo murales, pues la mayoría son hechos al calor del fuego, de la emoción. Eso es importante, pero también de la razón. Debe de ser una razón participativa, comunitaria, dialogante y profundamente crítica de sus realidades, propositiva. Maestro, está muy claro que los murales son mensajes urbanos que están puestos ahí en el espacio público, y como bien lo ha señalado, están creados a partir de una necesidad social para que reflejen ese sentir colectivo. Pero si usted pudiera escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo pudiera verlo, ¿qué diría ese mensaje? Bueno, ya hay un dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y yo creo que precisamente los murales que se hacen con el pueblo, que desentrañan sus temas cardinales, que reflejan su historia y sus preocupaciones de futuro y de presente, pues son los que van a perdurar definitivamente. Entonces hay maneras de poder llegar rápidamente a
hacer una síntesis, una creatividad participativa, y que hemos hecho una infinidad de experimentos y finalmente hemos llegado a la conclusión de que el camino es diverso, pero si no partimos de eso, de esa idea central de que debe de ser una palabra no institucional, no obligada ni coercitivamente manipulada, sino que sea verdaderamente democrática. Hay que poner la democracia en acción, y la democracia en el arte es esta. No digo como Siqueiros, que decía, la ruta, nuestra ruta es la única. No, pues hay cada autor puede dar su estilo, y eso está bien, pero lo fundamental, repito, es que sea la esencia misma de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, maestro.